del uso de la inteligencia artificial en la facilitación del aprendizaje significativo mediante los tópicos de aprendizaje colaborativo. Buenos días, doctor, sea bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, mis respetos, mis saludos para todos los que están participando de esta actividad. Muy en especial a nuestro querido colega y amigo Freddy González, a su equipo de trabajo de la UNI. Igualmente mis saludos a mi colega Juan Gómez de la Universidad de Panamá, una persona muy inquieta, muy activa, muy proactiva, a nuestro querido compañero también de la faena del día de hoy, Carlos Flores. Yo voy un poquito a hacer uso de lo que es la cronobiología. La cronobiología no es más que el estudio de las horas del día y la productividad. Me está tocando desde la teoría de la cronobiología un momento bastante complicadito, porque probablemente, pues, según la teoría, nos encontramos en un momento bastante, un poco de caída. Vamos a demostrar cómo se puede, desde una perspectiva neural, hacer los niveles de motivación para que podamos compartir lo que hoy me he permitido desarrollar. Me van a, por favor, para compartir pantalla, por favor. Claro que sí, puede proceder. ¿Allá salió? ¿Ahora? No. Ok. Ok. Ahora sí, ¿verdad? Bien. Bien lo ha dicho nuestra querida interlocutora. Vamos entonces a exponer el tema, el impacto socioeconómico del uso de la inteligencia artificial en la facilitación del aprendizaje significativo mediante los tópicos de aprendizaje colaborativo, lo que llamaríamos la TACS. Las dos ponencias que me han antecedido, de alguna manera han abordado algún tipo de estructura de conducta o estructura de comportamiento, pero cómo se preconfigura, cómo se entienden este tipo de estructura neural desde la perspectiva de lo que sería la inteligencia artificial emulando el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Para eso, mi propósito como objetivo general es explorar y conocer el impacto socioeconómico del uso de la inteligencia artificial en la aplicación de tópicos del aprendizaje colaborativo como tendencia innovadora en la facilitación de estructuras mentales significativas y relevantes. ¿Qué supondría esto? El desarrollo de la ponencia que me voy a permitir compartir como una verdad, que espero sea una verdad compartida, es ¿qué papel juega la neurociencia en estos momentos? Neurociencia como un componente de muy reciente data, pero que desde hace rato la neurociencia viene dando que hacer. Si nosotros leemos un poco todo el Principito de Maquiavelo, vamos a podernos percatar que en ese discurso hay toda una elaboración cognitiva que tiene que ver mucho con el grado de percepción, atención y niveles de explicación. ¿Qué tiene que ver la neurociencia en desarrollo con la tecnología de la inteligencia artificial, como lo que sería el aprendizaje significativo relevante, el ASR, y los tópicos de aprendizaje colaborativo en la conformación de estructuras mentales? Vamos a intentar entender cómo el cerebro, todo esto que se han permitido plantear y que plantearemos, está muy atribuido a cómo la mente construye estos grados de
informaciones que debidamente mensuradas deben convertirse en un conocimiento que no solamente es de carácter intrínseco, sino que también es de carácter contextual. Para hacer una relación de cómo nuestro cerebro funciona o cómo nuestra estructura mental camina, podemos perfectamente asociarlo a cómo se genera un puente o cómo se construye la arquitectura de un puente, cómo están los pivotes consolidados, los pivotes que refuerzan o por el contrario minimizan el aspecto físico de lo que sería peso y masa. Podemos abordar muchas maneras de cómo cada individuo crea, elabora. Antes se tenía una premisa en la educación y era que la verdad era absoluta, pero posteriormente se ha trabajado mucho el concepto de que todos los caminos conducen a Roma. Es la explicación de decir, cada quien aborda desde su perspectiva neural cómo va a construir y cómo va a hacer ese abordaje. Y en este caso es cómo el perceptor, el que está fuera de ese contexto, puede entender esta construcción de definiciones o esta construcción de conocimientos o de pensamiento. Para eso sería importante entender la actividad eléctrica y química del cerebro y el sistema nervioso. Cuando hemos podido ver o hemos podido escuchar las exposiciones previas sobre cómo la conducta, ya sea basada en lo que es tecnología blanda o tecnología dura, o cómo el ser humano aborda los grandes complejos de la cultura ambiental y sus compromisos, eso tiene que ver mucho de cómo el estímulo interno y externo le llega al comportamiento neural. Es decir, ¿cuál es el grado de madurez, cuál es el grado de proceso con el cual esto llega a nuestras ramificaciones hemisféricas? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en nuestro cerebro, algo que, por ejemplo, hay que tener claro que no es tanto lo que digo, como cómo lo digo, por qué lo digo y en qué contexto lo digo. Este tipo de semántica o de semiótica tiene que ver mucho con esos grados de impacto, esos grados de interconexiones eléctricas que el cerebro atribuye y que se ven debidamente compuestas en lo que se llamaríamos las células nerviosas, o es decir, las neuronas, que como bien todos ustedes saben, las neuronas se comunican entre sí a través de señales eléctricas y químicas, dependiendo del tipo o el prototipo de estímulo con el cual se está elaborando. Es decir, no es tanto qué es lo que digo, sino cómo lo digo y en qué contexto lo digo. ¿Esto qué implica? Que este comportamiento neural se puede medir y estudiar. Esto está siendo objeto, por ejemplo, en el desarrollo de la conducta, del comportamiento, de la formación, sobre todo en lo que son programas de estudio de posgraduado. Se han dado unos procesos evolutivos de teorías psicológicas que han intentado hacer un abordaje para lo que es la conformación de la conducta o del pensamiento. Por ejemplo, podemos pensar en todo lo que supuso acción, reacción, causa-efecto, es decir, las posturas de tipo conductista, luego todo lo que supuso las posturas de tipo neoconductista apoyado en una postura ecléptica, como lo pudo hacer en su momento Robert Gagné, a través de cómo él fusionaba el conductivo con el cognitivismo. Luego abordamos en el desarrollo de la psicología una evolución del punto de vista del cognoscitivismo, que está atribuido a una serie de enfoques de varios teóricos como Piaget, Vygotsky,
Ausubel, Brunner, Novak, inclusive en el desarrollo del lenguaje y pensamiento, todos los aportes de Novak, Chomsky, entre otros. ¿Esto qué supone? Que estas técnicas que el cerebro o cómo el cerebro la podemos entender para poder comprender cómo se adquiere y cómo se asume un compromiso mental o cómo se asume un cambio de estructura frente a algo que implica modificar, mejorar, o qué es lo que hace que una persona se resista a querer cambiar una estructura que está significando una deficiencia en su conducta. Por ejemplo, todos ustedes han escuchado que el ser humano es el único animal que tropieza varias veces con la misma piedra. ¿Por qué atribuyen ese tipo de aforismo? Bueno, habría que entender entonces lo que la encefalografía, la EEG, como una resonancia magnética funcional, y la tomografía para entender ese movimiento de energía de química a través de los positrones. ¿Qué permiten este tipo de técnicas? Este tipo de técnicas, y que van a ser objeto del desarrollo de mi tema, están permitiendo observar la actividad cerebral en tiempo real y cómo estudiar el cerebro y cómo procesa el cerebro una información sensorial, cómo se forman los recuerdos y cómo se toman las decisiones. Es decir, decisiones de carácter mensurada, decisiones de carácter debidamente codificada y encodificada. Todo esto, desde el punto de vista del comportamiento neural, es una actividad eléctrica y química del cerebro y el sistema nervioso. Ok, el comportamiento neural, en esa construcción, en esa evolución, hay que tener algo. Los neurólogos, o las recientes investigaciones sobre los neurólogos aplicados en el campo de la conducta, comportamiento o modificación de estructura, señalan que en la vida nadie nace desprovisto de información. Es decir, ellos hacen un desarrollo o hacen una explicación entre lo que es conciencia con SC, entendida la conciencia con SC, aquellos patrones de tipo genéticos, culturales, sociales que usted adquiere. Por ejemplo, hay una expresión que culturalmente mucha gente tiene asumida como tal: nadie en la vida es perfecto. Esa es una creencia limitadora de tipo cultural o de tipo genética. Porque si bien es cierto, nadie es perfecto en la vida, justamente lo que el ser humano busca es la perfección. Y la perfección tendría que ver mucho con ese grado de disponibilidad, con ese grado de desarrollo tanto eléctrico y químico con el cual su cerebro está trabajando para entrar en lo que llaman los neurólogos conciencia con C. ¿Cómo se entiende la conciencia con C? Es el grado de pensamiento mensurado. ¿Qué es lo que es el pensamiento mensurado? La capacidad que tiene una persona para emanciparse o para asumir una postura crítica. De nada vale venir a un proceso de transformación de conducta o comportamiento o conocimiento si la información, si la conducta o lo que se comparta no es objeto de un tratamiento, de un proceso de carácter neural en función de lo que implica la genética, la edad, la experiencia y lo que es la transmisión sináptica. ¿Cómo entendemos en este proceso de construcción de patrones o de conducta o de comportamiento desde el punto de vista neural? La transmisión sináptica es el proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí a través de una sinapsis. La sinapsis es el espacio entre dos neuronas. Es decir, miren, hace un momento escuchaba la participación muy interesante de uno de los participantes de esta actividad académica y planteaba una vivencia sobre lo que es la cultura pragmática, y que la cultura pragmática desde la perspectiva filosófica no es más que el replanteamiento que se hace de Aristóteles
sobre el concepto del ayere ad intra versus el ayere ad extra. Es decir, Aristóteles intentaba entender el comportamiento humano, lo que movía la acción humana, qué es lo que mueve a una persona para aceptar o no aceptar una modificación o una estructura de pensamiento, ¿sí? ¿Qué decía, por ejemplo, Aristóteles? Aristóteles concebía que no era tan importante lo que se veía como lo que no se veía. Por ejemplo, lo que no se ve es cómo el proceso mental, neural, dependiendo del grado de madurez o del grado, y cuando hablamos de madurez no solamente de edad cronológica, sino de carácter cultural, de carácter educativo, la persona accesa o accede a mejorar su estructura. Eso no se valora, se valora lo que vemos, y es allí donde surge el llamado pragmatismo, donde no es tan importante lo que no se ve como lo importante de lo que se ve. O sea, yo valoro lo que veo. Sin embargo, no podemos descartar que no hay mejor teoría que una buena práctica y no hay mejor práctica que una buena teoría. ¿Qué implica esto? Que la transmisión sináptica es el proceso por el cual las neuronas se comunican entre sí a través de una sinapsis, ¿no? Como ellas tienen una bifurcación, tienen un encuentro entre lo que pudiera ser una estructura previa versus lo que será una estructura más enriquecida. Esta transmisión sináptica, desde el punto de vista de cómo se va construyendo y preconfigurando el desarrollo de la inteligencia, la neurona presináptica libera neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son aquellos receptores que la neurona a través de la postsináptica desencadena en respuestas eléctricas a la neurona postsináptica. Es decir, es la capacidad que la mente tiene para hacer toda una reelaboración. Por ejemplo, decía por ahí un pensador que no hay verdades absolutas, sino que las verdades son objeto de reflexión, y lo interesante de esas verdades que ya se han sido dichas es la capacidad de poder reelaborarla, reacondicionarla y recontextualizarla, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo estas informaciones que hemos escuchado en la mañana de hoy y que a lo largo de todo nuestro proceso de crecimiento como seres humanos, como personas, desde el punto de vista social, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista profesional, qué es lo que hace que esta preconfiguración mental permita esa respuesta eléctrica? Es decir, ¿qué es lo que me va a permitir a mí una información excitatoria o una información inhibitoria? Por ejemplo, una información inhibitoria es lo que pudiéramos decir el problema de la autoestima, el problema de la dignidad que puedan tener más de 4 personas, la inseguridad, ¿no? Y todo esto tendría que ver un poco inclusive con la parte del manejo emocional, que tendría que ver mucho con la llamada dominio de lo que es la inteligencia emocional, entendiendo la inteligencia emocional como un componente de la tecnología blanda. Entonces, dependiendo de la respuesta eléctrica del qué y qué es lo que digo y cómo lo digo, puede excitar, puede imbuir, contribuir a un desarrollo de un aporte mucho más rico desde el punto de vista cognitivo, o por el contrario, puede inhibir. Por ejemplo, yo recuerdo haber hecho una investigación en mi facultad sobre por qué los estudiantes participan poco o por qué los estudiantes se limitan a participar. Esta información en un contexto muy diferente a lo que está ocurriendo hoy. O sea, lo que está ocurriendo hoy no podemos perder de vista, según Sigmund Bauer, que estamos en una sociedad líquida donde en la medida en que mejor calle, en la medida en que más ignorante sea, mejor será aceptada. Bueno, ese es un comportamiento no excitatorio, sino inhibitorio. Es decir, que en la medida en que menos hables, mejor serás aceptado.
en la medida en que demuestre mayor capacidad de elaboración cognitiva, serás en esa misma medida penalizado o desinhibido. Entonces, y obviamente, esto en un momento dado, cuando hablaba el caso de por qué los estudiantes participan mucho o por qué los estudiantes no participan en el aula, va a depender mucho de, por ejemplo, en este caso, la imagen del facilitador. Si el facilitador en un momento dado, y eso fue lo que me demostró esta parte de esta investigación, demuestra mucha autosuficiencia, mucha madurez, mucho dominio, eso en vez de convertirse en un componente excitatorio, se convierte en un componente inhibitorio, porque en el currículum real del aula, del escenario, del hogar, del aula, los alumnos dicen, yo abrí la boca. ¿Para qué? Si ese hombre se la sabe toda. Porque hay una respuesta eléctrica inhibitoria que alguien en algún momento histórico de nuestra formación dijo que participar es exponerte al ridículo. Bien, en consecuencia, la transmisión sináptica es esencial para el funcionamiento del sistema nervioso. ¿Pero por qué para el sistema nervioso? Porque va a contribuir mucho a lo que es la capacidad de la percepción sensorial. Y la percepción sensorial tiene que ver con todo lo que supone ese aprendizaje de carácter kinestésico. Ese dominio que tú tienes sobre el espacio, sobre lo que es la capacidad del aprendizaje, de la incertidumbre, de lo no predecible, y cómo tú puedes generar una estructura de carácter sináptica en función de la percepción sensorial o lo que implica el mismo aprendizaje. Se supone que el aprendizaje es la capacidad que una persona tiene para transferir una conducta a otra conducta, buscando siempre ¿qué? Eficacia y eficiencia, ¿no? Y obviamente el aprendizaje como parte del componente educativo, entendiendo la educación desde sacar lo mejor del individuo, sacar lo mejor de una sociedad. Eso es la educación. Y el aprendizaje, la capacidad de transformación de un estadio a otro estadio, y luego el componente de la memoria. Es decir, la memoria no desde el punto de vista reiterativo, que no deja de tener validez, porque en algunas capacidades de acción humana, la memoria reiterativa o repetitiva tiene su funcionamiento. Pero hay otro tipo de memoria que deben ser, por ejemplo, la capacidad de una memoria significativa, el grado con el cual usted adquiere una información que tiene para usted utilidad y que no solamente la valora y la internaliza como una información valiosa, sino que la tiene con funcionamiento de utilidad, y del momento en que esa información, ese conocimiento, esa capacidad, usted la transfiere o la aplica a una situación dada, un estudio de caso, una situación de la vida, usted está haciendo uso ya no solamente de una memoria significativa, sino que además de una memoria relevante. Relevante la capacidad que usted tiene para ajustarse en momentos, contextos, dependiendo de donde se encuentre, y usted tiene la capacidad de ajustarse. Por ejemplo, una capacidad de ajustarse. Hay muchas personas que les cuesta interactuar en una comunidad de una residencia estudiantil o de académico con ciudadanos de diferentes partes del mundo. Hay personas que esa capacidad de interacción interpersonal tienen grandes limitaciones, mientras que hay otros que no tienen ese problema en ese grado de interactuar y de transferir. Durante el aprendizaje hay que tener algo también claro en función de todo esto. Y todo esto es muy importante y lo voy a explicar por qué. Todo esto es lo que fundamenta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es más que la emulación de la conducta humana. Pero ¿por qué la inteligencia artificial probablemente pueda tener mayores niveles de respuesta de eficiencia
cuando sale del mismo comportamiento cerebral, porque esto tiene que ver mucho con un estudio que se hizo en un momento sobre cómo el ser humano utiliza sus capacidades, y en algún momento de la historia se dijo que del 100% de la actividad neural, el ser humano solo utiliza el 20%. El 80% está allí inerte, y lo que no, y la teoría de la inercia, lo que no se usa, se atrofia. Entonces, si del 20%, según dicen, los genetistas dicen que el 80%, los ambientalistas dicen que el 20%, si tan solo el ser humano utilizara el 20% de su capacidad, otra historia habría. Por eso que es muy importante para ustedes y para todos cómo funciona. O sea, yo no puedo entrar a un salón de clase, yo no puedo hacer una disertación, yo no puedo generar un patrón de cambio si no entiendo cómo están dadas la relación de carácter neural sobre la transmisión sináptica, ¿no? Y ese grado de neurona y de conexiones que dan a lugar una plasticidad sináptica. Bien, pero en esta plasticidad sináptica hay un proceso de fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones. Y eso va a depender, repito, de la cantidad y de la calidad de información externa o de la información interna que pueda tener el propio sujeto. El propio sujeto puede tener lo que se llama creencias limitadoras. Las creencias limitadoras se entienden como los llamados virus mentales. Los virus mentales entran a la mente humana a través de frases y comportamientos inadvertidos. Hay una cantidad de frases que usted ve por allí y la asume como tal. Hace un momento planteaba yo, nadie es imprescindible en la vida. Esa es una expresión que limita, es una expresión que conlleva virus mentales o creencias limitadoras. Y la creencia limitadora no va a potenciar lo que es la memoria a largo plazo, sino que puede generar una depresión a largo plazo, entendiendo la depresión como la capacidad que el cerebro tiene. Por ejemplo, una mala experiencia que se pueda tener en un proceso de educación donde un profesor me ridiculizó. Voy a darle un ejemplo. Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música de Panamá. Yo soy músico profesional. Yo recuerdo que había un viernes, era costumbre en el conservatorio, el ensayo de la orquesta. Como parte de la dinámica de la preparación, cada viernes era un estudiante el escogido para afinar la orquesta. Qué casualidad que ese viernes me toca a mí. Y ese día que a mí me toca, el director de la orquesta lo llaman a una reunión y él se ve precisado a ir a la reunión y nos deja, por decir, huérfano en la sala de ensayo. Pero como ya yo había afinado la orquesta, yo, propio de mi carácter, propio de esa conducta que yo tengo propia de mi cerebro, tomé la iniciativa de que tocásemos las 4 primeras frases de la obra. Me paré en el podio, llamé la atención a través de un lenguaje sensorial que todo músico maneja cuando ve una batuta o ve el director presto a iniciar, y de repente cuando arrancamos, arrancó la orquesta. Y tiene que ser que el que era director de la orquesta escuchó que ya la orquesta estaba interpretando, indignado bajó y no solamente abrió la puerta, sino que abruptamente, violentamente la abrió, y a continuación vino acompañado de un grito donde me decía que yo era un irrespetuoso. Ese tipo de ejemplo es un debilitamiento de un pensamiento exhibitorio, es decir, de fortaleza. La cuestión que mi cerebro es, como yo diría, perseverante. Yo soy una persona perseverante. Ante la adversidad siempre me fortalezco y siempre veo
una debilidad como una oportunidad. Entonces, si esta experiencia me hubiese marcado desde el punto de vista traumático, desde el punto de vista de una energía frustrante o de depresión, yo jamás me hubiese atrevido a hacer algo que conlleve iniciativa. Eso es lo mismo que ocurre cuando muchos facilitadores, coaching, no tienen conocimiento de toda esta teoría que me voy a permitir trabajar para que ustedes entiendan lo que es el rol. Todo el que comunica tiene que tener claro que está generando todo un tramado eléctrico, está reactivando todo un proceso eléctrico neural que hay que saber en función de qué elemento estoy utilizando visual, que pudiera ser el lenguaje icónico, que pudiera ser la manera como construyo mi lenguaje, que no solamente es un lenguaje de carácter perceptivo, sino que es un lenguaje estructural conceptualmente hablando. Entonces, la LTP y la LTD son procesos importantes en ese componente de la memoria, como vamos a ver ahora, en todo proceso de construcción, de modificación o de eficiencia del pensamiento desde el punto de vista de estructura mental. Lo que se busca es cómo usted construye un patrón no para la inmediatez, sino a largo plazo. Es decir, cómo el cerebro, a través de un proceso de aprendizaje y memoria, le da un grado de validez que tiene que ver mucho con lo que planteé al inicio de la presentación de hoy sobre lo que es el componente del aprendizaje significativo, el componente del aprendizaje relevante, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la neurociencia o desde el punto de vista de lo que es el componente hemisférico. Entonces, todo esto va a depender porque entonces el MCP sería la memoria a corto plazo, el MMP la memoria a mediano plazo y el MLP la memoria a largo plazo. Miren, es probable que la cantidad de ideas, de datos, de verdades que yo pueda compartir en el día de hoy, quizás no la graben todo, pero desde el momento en que una idea le queda, entiendan esa idea como la capacidad que tuvo el cerebro a través de su neurona hacer esa relación sináptica entre dos neuronas y constituir esa capacidad de información para ser útil y válida. Y más en los momentos en que nos están, repito, por segunda vez, más en los momentos en que nos toca vivir, donde hay una transformación social totalmente relativa, distorsionada, llamada posmodernismo, donde todo es lo contrario. Es decir, lo que antes era lógico, hoy día es ilógico. Lo que antes era correcto, hoy día es incorrecto. Lo que antes era normal, hoy día no es normal. Entonces, frente a esa cantidad de códigos eléctricos a través de determinados patrones o a través de determinadas... Miren lo que está pasando en mi Panamá. En Panamá hay un eslogan, estamos próximos a unas elecciones, y en Panamá hay un eslogan de un candidato que dice, robó pero hizo. Capten, y la gente dice, ¿y cuál es el problema si todos roban? Es decir, entonces yo le digo, perfecto. Entonces quiere decir que si tú me llevas a tu casa para que te haga una remodelación, tú me pagas por la remodelación, pero yo te robé una serie de insumos de tu casa y tú me vas a decir, ok, me robaste, pero me hiciste la remodelación. ¿En qué mente sensata puede caber zamarra estupidez humana? Bueno, Sigmund Bauer, en todo lo que supone la teoría de la sociedad líquida y luego los trabajos que hace Ernesto Sábato a través de su obra La Resistencia, ¿no? Es un planteamiento crítico que tiene que ver sobre esta construcción
de consigna a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, frente a todo lo que hemos dicho y frente al tratamiento tomográfico de nuestra cultura cerebral o neural, ¿cómo se puede, desde el punto de vista neural, es decir, haciendo uso de lo que, por ejemplo, hoy día la inteligencia artificial está haciendo, es la capacidad de la plasticidad sináptica, es decir, cómo, y que ojo, todos los estudios están mostrando que si bien es cierto, la inteligencia artificial es fabulosa para datos, para sistematización de producción en serie y otras cosas, todavía carece de ¿qué? De poder entender lo que se llama tecnología blanda o de las emociones. De hecho, yo no sé si ustedes recuerdan haber visto una película que se llama Inteligencia, que es el caso de una crisis ética, donde el mundo está rodeado de robots. Esta es una familia que se le muere el niño y la esposa no quiere volver a tener más hijos, pero el esposo quiere tener un hijo y estaba muy en esta cultura, en esta sociedad, era normal comprar un robot y lo que le trae a la esposa es un bebé robot. Hay una cantidad de planteamientos éticos que genera este tipo de situación, ¿no? A la cual creo que también éticamente nos tocará analizar, pero desde el punto de vista neural, lo que implica, por ejemplo, éticamente, nuestra capacidad para pensar y razonar. ¿Qué implica esto? Que el aprendizaje significativo no es más que estrategias que deben fomentar esa sináptica mental, esa energía sobre la formación de nuevas conexiones sinápticas. Cómo yo, de un conocimiento, puedo construir otro, pero ese otro conocimiento puede mejorar o puede consolidar lo anterior, porque hay muchas verdades que no han dejado de ser verdades, pero hay otras que están siendo objeto de mayor entendimiento. Miren, yo escucho mucho a la gente hablar de emprendedurismo, pero miren lo que mi desarrollo mental dice. Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo, pero yo siento que el emprendedurismo tiene una trampa. ¿Y cuál es la trampa? En el caso de Panamá, la Constitución de la República de Panamá dice taxativamente: el Estado debe velar por salud, bienestar, seguridad, educación y trabajo. Si el Estado tiene que generar las políticas para que se pueda trabajar dentro de una cultura de bienestar social, ¿cómo es que el Estado te va a decir a ti, aprende a emprender? ¿Qué me hace recordar esto? Esto me hace recordar la obra de Mario Vargas Llosa, La Guerra del Fin del Mundo, cuando se da la transición entre la monarquía y la república. ¿Cómo era en la monarquía o antes de la monarquía el comportamiento feudal? Usted entraba a una tierra que era del señor feudal, era el administrador y dueño de todo lo que allí ocurriese. Pero el señor feudal no te daba capital semilla, el señor no te daba niveles de seguridad sobre los riesgos que podía tener. Pero algo sí tenía claro el señor feudal. ¿Y qué es lo que tenía claro el señor feudal? Que cuando pasaba a cobrar sus dotes o sus impuestos, usted estaba en la obligación de darle las mejores cosechas o los mejores animales. Pero ¿qué pasó en un periodo donde hubo sequía, donde hubo pérdida? Al señor feudal no le importa. Usted a mí me paga los impuestos. Lo mismo ocurre con el Estado. El Estado te dice, emprende. Tú tienes que ver cómo tú pones en riesgo tu know-how, tu capital financiero. Tú tienes que medir tu riesgo de lo que va a implicar tus desgastes. El Estado no te da nada, pero el Estado te va a cobrar impuestos. ¿Qué está haciendo el Estado con el llamado concepto de emprendedurismo? Desde mi construcción sináptica, se está librando y está privatizando el que tú mismo vayas y resuelvas tu problema. En Panamá empezaron con la educación. ¿Que la educación está deficiente? Bueno, ¿qué hicieron aquí? Aquí hay una proliferación de sistemas educativos particulares.
Cada quien tiene que ver cómo lo financia. El Estado no es garantía de nada. Pero no solamente allí, ya lo aplicaron a la salud. Si tú quieres una cita médica en nuestro sistema de salud, te puede tomar 1 año. Así que tú te ves obligado a hacerte una tomografía, una resonancia en un laboratorio privado. Porque tú tienes que resolver tu problema. ¿Sí? Seguridad. Ya el Estado no te garantiza seguridad. Ahora tú tienes que llenar tu casa de cámara, alarma, cables eléctricos y si tienes fondo, contratar un tipo que te cuide la entrada de la casa. Pues lo mismo está ocurriendo ahora con el trabajo. Es decir, yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo quiero emprender y yo quiero aprender y yo quiero emprender una empresa de organizar bailes folclóricos, una empresa de baile. Yo tengo para hacer mi baile, primero tengo que contratar al músico. Ese músico me va a cobrar tanto a la noche. Tengo que contratar 5 o 6 policías, que es ley de la República que en ese baile hayan 6 policías. También es ley de la República que tienen que haber 4 de SINAPROD y que protección civil, que no sé qué cariño tienen que ver en el baile. Pero además tengo que contratar 3 bomberos. Yo no sé si a lo mejor en la fricción química que tienen 2 parejas al calor del ambiente muy panameño, se genera un tipo de chispa que los abogados tienen que llegar a recurrir y apagarlo. Pero si el baile no cuadra, al Estado no le importa. Tú tienes que pagar mi impuesto alcaldicio. Esa es la trampa que yo veo en este concepto que más de 4 no analizan. Aprender a emprender. Resuelve tú tu problema. Entonces, si yo tengo que aprender a emprender, aquí va a ser muy, muy importante tu capacidad de cómo vas a desarrollar. Y observen, en la propuesta de la UNESCO sobre lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, en el 4.º punto, te están llevando a que cómo posibilitar al individuo para que pueda ser autosuficiente. Ojo. Bien, ahora bien, hagamos una correlación, una similitud entre todo el desarrollo previo que me he dado para entender el comportamiento de manera bastante somera, porque esto lleva mucho más explicación, ¿no? Toda esta teoría confluyente de cómo funcionan los cerebros, izquierdo, derecho, dónde se concentran, eso de alguna manera pues también complementan, pero la pregunta es, ¿qué tiene que ver el desarrollo del pensamiento humano a través de lo que me he permitido compartir con la llamada inteligencia artificial? Bueno, llegó la inteligencia artificial. Es decir, históricamente teníamos no veo, no escucho, no hablo, pero ahora estamos inmersos en los llamados dispositivos. Es decir, decía Ortega y Gasset en su obra Meditación de la Técnica y otros ensayos, que su gran preocupación, una obra que escribió en los años 30, que él vislumbraba, él veía que la técnica, en vez de suponer un estado de bienestar para el ser humano, se iba a convertir en un desarrollo de lo superfluo, donde no haya técnica o donde no haya tecnología, no hay respuesta humana. Por eso que es bien importante ahora cómo se está trabajando el concepto de lo que se llama las tecnologías blandas, muy asociada al aspecto emocional, al aspecto psíquico, a la percepción, en fin. Para entender un poco el componente o el acuerdo, la Comisión Europea entiende la inteligencia artificial como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos. Es decir, la inteligencia artificial no nace de la nada. La inteligencia artificial es una emulación del comportamiento humano. ¿Cómo es posible que yo soy el referente
y la máquina es la que me va a administrar y me va a gobernar. Pero si yo soy, como diría la palabra, la piedra angular. Ojo. Y cómo el razonamiento, el aprendizaje, la creatividad y la capacidad de planear, es decir, frente al desarrollo de lo que va a suponer todo lo que es la inteligencia artificial, el componente neural, el componente neurocientífico, donde se hace cada vez más premiante, todo es objeto de razonamiento. En todo hay trampa. Miren, no hay nada en la vida que no tenga algo que lo justifique y lo diga. Ustedes entran a una superficie comercial. Desde el momento en que ustedes entran a una superficie comercial, llámese mall o como le llamen en su país, desde el momento en que entras, todos tus movimientos están fríamente controlados. Puede hacer mucho calor afuera, pero la temperatura adentro está agradable. Puede hacer mucho frío afuera, el comportamiento está agradable. Puede haber una batería de restaurantes en la cual emergen infinidades de aromas que al combinarse se convierten en una simbiosis de aromas. Pero ojo, eso no se convierte en un fastidio, porque el principio del razonamiento del marketing desde la postura de la neurociencia es el bienestar, es la satisfacción. A tal punto que desde que tú entras, tus movimientos están fríamente calculados. Va usted a una tienda o un almacén y se encuentra con que hay un cartel original, zapatillas Nike, $4.99. No sé en Nicaragua, pero en Panamá todo es $1.99, $2.99, $3.99, $4.99, etcétera. Usted entró porque son zapatillas Nike, que es parte de esa cultura del pretender ser. Tener una zapatilla de marca es ya yo soy parte de ese protocolo de la sociedad del pretender ser, ¿sí? Y cuando voy a comprar la zapatilla, salgo del almacén con todo, menos con la zapatilla. Y ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿y por qué ocurrió eso? Porque la zapatilla fue lo que llamaríamos el puñete de entrada, el golpe de entrada. Pero profesor, sí, está bien, me parece interesante. Pero ¿por qué no compró la zapatilla? Ah, sencillo. Porque las zapatillas, si bien es cierto, eran Nike originales, las medidas no es la típica que utilizamos en Panamá. En Panamá es raro encontrar un panameño con medida de zapatos 12, 13, 14, 15. Por lo regular, la media está entre 8, 8.5, 9, 10, no pasa más de 11. Casos raros, 12, 12 y medio. Entonces eran zapatillas, pero para un pie que no es propio del contexto donde se estaba vendiendo. Entonces, ¿cómo razono? ¿Cómo controlo los impulsos que la sináptica extrínseca, producto de un marketing, me está condicionando a que yo tengo que responder a ese tipo de comportamiento? Miren, la cultura del desecho, que es la que estamos viviendo también ahora dentro de la modernidad líquida. No sé si se han percatado. Antes usted tenía un televisor y si se dañaba o se averiaba, usted lo llevaba a un técnico y se lo reparaba. Ahora ya no. Lo que no sirve se bota. Pero eso lo han trasladado a la cultura del trabajo, sobre pretexto de que cuando usted entra a una edad, ya usted deja de ser productivo, cuando los estudios demuestran lo contrario, que a mayor edad, mayor capacidad de producción tiene uno. Sin embargo, en algunas sociedades están viniendo con el cuento. Miren, el salón de crisis del Pentágono, ¿por quién está conformado? Por intelectuales de una alta y vasta experiencia. ¿Sí? Eso no quiere decir que hayan talentos humanos jóvenes, pero estos talentos humanos jóvenes son, como diríamos, se han ganado ese espacio. La cultura del desecho
se ha llevado a que una persona, bueno, a cierta edad ya no sirve, váyase para su casa, ¿no? Y esto es un modelo como también la cultura del abre fácil. Por ejemplo, yo no sé en Nicaragua, pero en Panamá, hace un par de años, si usted compraba un producto enlatado, usted tenía que tener un abridor, y cuando el abridor no aparecía, usted tenía que buscar un cuchillo y con el cuchillo correrte el riesgo que te cortara y abrir la lata, con el riesgo que también te encontraba que en la mayoría de las casas los cuchillos en la punta todos estaban ñatos, porque lo metían en la lata y los quebraban. Ahora ya no. Usted va, todo es abre fácil, ¿sí? Antes, para hacer un jugo de naranja, usted tenía que comprar la naranja, pelar la naranja, exprimir la naranja, colar la naranja. Ahora no, ahora te venden el jugo de naranja con pulpa, semipulpa, sin pulpa, como tú lo quieras. Esa es la cultura de lo fácil. Como razonamiento, cómo yo entiendo esa cultura para tomar mi postura. ¿Qué papel juega la creatividad dentro del razonamiento? Y sobre esto hay que entender algo. La creatividad es posterior al razonamiento crítico. Si usted no tiene razonamiento crítico, no tiene creatividad, colega. Perdóneme. Los grandes pintores, los grandes intelectuales, toda su creatividad parte del razonamiento crítico. El razonamiento crítico, desde el punto de vista neural, es la capacidad de ver lo que los demás no ven. Y al ver lo que los demás no ven, usted es capaz de poder crear lo que nadie ha estado viendo. Por ejemplo, veamos a los israelíes o a los hebreos. ¿Cómo es posible que a mí me dieron una franja limitada, un desierto, y hoy día ese desierto produce más que en áreas más ricas que la que en términos agropecuarios que la que tiene Israel? Bueno, por eso ellos tienen un planteamiento, y el planteamiento de razonamiento es: donde hay dificultades hay oportunidades. Y obviamente la capacidad de planear no es más que la capacidad de proacción, o la capacidad de prever, o la capacidad de verte en un futuro, en un escenario. ¿Cómo te ves? Que en algunas publicidades, por ejemplo, de tipo ambiental, la utilizan para lo que llamaríamos escenarios catastróficos. Si no hacemos esto, mira lo que nos espera. Bueno, la pregunta es, ¿y por qué eso mismo no lo aplicamos para cómo podemos prepararnos y abordar lo que se nos viene? Bueno, por ahí va un poco el planteamiento de la Unión Europea. Aquí hay una serie, en este puzzle, hay una serie de explicaciones o de ideas sobre lo que es la inteligencia artificial, que de manera muy somera me voy a permitir decir: la inteligencia artificial es la combinación de algorítmico con el propósito de crear máquinas que presenten la misma capacidad que el ser humano. La rama de estudio y la investigación informática centrada en buscar nuevas fórmulas. La inteligencia artificial es ejecutada mediante máquinas que se dedican a resolver problemas surgidos por el comportamiento humano, a satisfacer sus necesidades mediante mecanismos lógico-matemáticos. Igualmente mejora la vida de la persona resolviendo problemas centrados en el comportamiento. Mire, esto es muy importante y que tiene que ver con el de al lado. Yo vengo sustentando que lo que está ocurriendo ahora mismo, por ejemplo, en el escenario universitario, los estudiantes están entrando en el chat GPT y ponen las consignas, y el chat GPT lo que se hace es explicarte o decirte qué ocurre aquí. Si el profesor no tiene una construcción metacognitiva, es decir, metalenguaje, la capacidad de ir más allá de lo meramente superficial, le meten goles. ¿Por qué? Porque, como bien lo dije, el chat GPT o el chatbot te dan una estructura, pero tu capacidad de metacognición te permite entender hasta dónde este planteamiento es coherente o dónde hay o no hay coherencia. Obviamente, esto implica mayor nivel de ¿qué?
de dedicación a poder entender y detectar en dónde hay pequeños desfases, que entonces usted pícaramente puede hacerle al participante preguntas que no necesariamente salen de allí, sino preguntas que pudieran ser preguntas elaboradas para la resolución de problemas. Le presento un ejemplo. Yo doy un curso en la facultad para la licenciatura preescolar que se llama Desarrollo para el Pensamiento Lógico-Matemático. En este curso, el propósito es que estos participantes o futuros licenciados tengan que manejar parte de lo que ustedes están viendo en estos precisos momentos, es decir, cómo procesa el cerebro, cómo se genera pensamiento, cómo se genera lenguaje y cómo pensamiento y lenguaje está asociado a un desarrollo intelectual. Todos ustedes saben que si una persona no tiene lenguaje, no tiene pensamiento, y si no tiene pensamiento, no tiene lectura. Que es un problema que estamos viviendo mucho en la forma, que bueno, ese puede ser un tema a tratar sobre la formación docente. Ustedes, en el caso de mi universidad, estamos escuchando cualquier cantidad de profesores pavonearse con que tengo un doctorado, tengo dos doctorados, tengo. Pero cuando lo mandas a elaborar un documento, un ensayo, una ponencia, se acabó el título. Es decir, no hago yo el título me hace a mí. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con el caso que le presento de los estudiantes? Yo vengo y hago todo un desarrollo tomando en consideración lo que me estoy permitiendo decir, porque yo soy coherente, yo no soy de lo que dicen vegetariano hacia afuera y caníbal hacia adentro. No. Mi forma de vida, mi forma de pensar es mi forma de actuar. No soy inconsecuente ni incoherente. Y si en algún momento lo soy, yo mismo tengo la capacidad de poder hacer una catarsis, una reelaboración para poder reajustar esos niveles de incoherencia. Volviendo al tema del aula de clase, estos estudiantes, les expliqué, no tienen idea, le di materiales digitalizados, le di video, le desarrollé toda una estructura mediante esquemas, mediante infografía. Cuando yo creí que ellos tenían que tener ya una estructura, le puse el parcial. Pero el parcial, observen cómo lo hice. Yo no lo elaboré, yo le dije, cada grupo, y ahora lo vamos a ver en el aprendizaje colaborativo, cada grupo organiza su trabajo. ¿Qué pasó? Cuando le elaboro la prueba, obviamente esto implica mayor trabajo, porque usted se imagina en un salón, 5 o 6 grupos, tener que elaborar 6 pruebas para 6 grupos, eso implica, bueno, pues, pero eso es lo que es parte de este rejuego en la que estamos metidos. Es decir, hay mayor nivel de compromiso, de dedicación y de elaboración. Cuando les pongo la prueba, estudio de casos, se trancaron. Sale una alumna y me dice, profesor, que la forma como usted nos hizo la prueba no fue como la elaboramos. Y yo, ¿y cómo la elaboraron? Y ahí no está la teoría. Pero bueno, no se compliquen, niñas. Observen, partiendo de la realidad cognitiva del propio sujeto, objeto de construcción de un aprendizaje. Le digo, ok, perfecto. ¿Cuál cree usted que se siente fuerte para contestar? Bueno, profesor, la número tal, deben esa. Pues, ¿qué tal si yo le cuento a ustedes, colegas, que tampoco la pudieron resolver? Luego le digo, no hay problema, cojan la prueba, llévensela para la casa, elaboren la prueba en su casa. ¿Me están escuchando? Y en la siguiente sesión, lo que hicimos fue justamente entrar en un lenguaje de tipo metacognitivo. Pero algo me llamó la atención, la capacidad que tenían no solamente para citar, sino para transferir y comparar una tendencia versus la otra o un enfoque versus lo otro. Es decir, que el haberlo llevado a través de diferentes procesos a la internalización de este grado de sináptica que hizo mover las neuronas, pues me resultó. Bien.
¿Cuáles son los tipos de inteligencia? Bueno, podemos citar 4. Hay una inteligencia artificial general que imita la inteligencia del ser humano con gran capacidad de acción. Hay una inteligencia artificial, Narrow Intelligence, que es la más flexible, que prepara para asumir un solo rol. Hay una superinteligencia artificial, que esta es la capacidad que tiene una máquina autónoma y consciente. Y observen, miren, consciente con SC. ¿Por qué es consciente con SC? Porque no es un comportamiento razonado, es un comportamiento programado en función de ese código, en función de ese baremo, en función de esa ecuación. A diferencia del ser humano, que el ser humano sí se puede preparar para un desarrollo de carácter consciente con C. La capacidad de madurez, de evolucionar, que tiene que ver mucho con esa capacidad de disponibilidad. Miren lo que decía en una de las tantas memorias de Albert Einstein sobre el concepto si el genio nace o se hace. Y él decía, bueno, pueda que nazca un genio, pero también podemos considerar que la genialidad es producto de ¿qué? Constancia, perseverancia y disciplina. Constancia, perseverancia y disciplina es una construcción consciente con C, no programada previa. Luego tenemos la memoria limitada. La memoria limitada es la capacidad de algunos dispositivos de almacenamiento que pues son capaces de integrar datos a partir de un determinado contenido solo para eso. Bueno, por eso es que ustedes ven que constantemente, por ejemplo, en el caso del dispositivo del celular, sobre memoria limitada, constantemente están mejorando su capacidad, no solamente de imagen en términos de capacidad de píxel, que ya muchas están en HD, otras están en una super tecnología como el televisor, pero son televisores que van a funcionar de acuerdo a un software para esa memoria limitada. Si sale un software, llámese un programa, una tecnología de imagen superior, llámese OLED o llámese el poroscilamiento, ya esta máquina está limitada porque su memoria no funciona para eso. Y si yo tuviera que hacer esta transición o esta transferencia de este principio, eso puede ocurrir con muchas personas testarudas, tercas. Por ahí hay una frase que dice, todo el mundo tiene derecho a ser ignorante, pero no ignorante atrevido. ¿Quién es el ignorante atrevido? El terco, el testarudo, que no es capaz de entender que hay un proceso diferente. ¿Por qué? Porque su psiquis, su capacidad neural está limitada. Y en eso trabaja mucho el marketing político, el marketing comercial, en función de un determinado contexto social, que sus capacidades están limitadas por un problema de carácter, llámese de sináptica, de neurona, de un determinado contexto, de tipo social, llámese marginal, semidesfavorecido o desfavorecido. Ahí hay todo un manejo y muchas de estos mensajes van construidos para ese tipo de mente o de procesamiento. Bien. Aquí están todos los dispositivos, o al menos presento todos los dispositivos, hasta los chips. Por ejemplo, ahora hoy día sobre todo en didáctica acaba de salir una propuesta que llaman nanodidáctica. Cómo usted desarrolla capacidades de pensamiento a través de lo que es la nanodidáctica, ¿no?
Ejemplo de inteligencia artificial, bueno, ya vieron los dispositivos, los smartphones, aplicación de chat en línea, asistente de voz, redes sociales, email, en fin. ¿Qué ha pasado con la inteligencia artificial y qué es lo que ve el escenario de carácter prospectivo en cuanto a que los dispositivos son cada vez más listos para la mente humana? Es decir, miren una cosa curiosa, ¿cómo una persona pierde voluntad, dominio ante un dispositivo? Y cuando tú estás viendo el dispositivo, están leyendo a un mal concepto de influencer, que desde mi perspectiva yo la defino influencer, soquete, pendejos que no tienen nada que hacer y se la pasan escribiendo pendejadas para que otros pendejos la lean. Los modelos más dañinos son los modelos que más se consultan, porque es que se ha perdido la voluntad. Y pareciera ser como que la inteligencia artificial estará más presta para mejorar su capacidad de procesamiento, mientras como que el ser humano cada vez estará en esa llamada inteligencia limitada. Su capacidad no da para más, que tiene que ver mucho con el trabajo de los genetistas sobre que el 80% de las capacidades son intelectuales y el 20% son de carácter social cultural. Entonces la viñeta que me permito presentar es muy elocuente para tener claro qué implica esta serie de redefinición y en qué medida debemos resistirnos a no ser súbditos de lo que se nos avecina. Ahora bien, ¿cómo podemos dejar de ser súbditos? Bueno, aquí está la relación entre lo que es el desarrollo del cerebro, el papel que juega la inteligencia artificial como emuladora del cerebro humano y la capacidad de generar una luz. Bueno, ¿qué papel juega el aprendizaje significativo? Bueno, hay varios teóricos que han planteado el aprendizaje significativo, ¿no? Entendiéndolo como el factor más importante que influye en el aprendizaje sobre lo que sabe, cómo lo sabe y en qué contexto lo sabe. La capacidad de pensar, la capacidad de sentir, la capacidad de actuar, ¿no? Cómo este tipo de proceso del aprendizaje significativo genera unos conocimientos previos relevantes y genera toda una construcción mental para el deseo de aprender significativamente y el deseo de generar un conocimiento organizado, ¿no? Yo quiero que ustedes sepan que si ustedes se meten ahora mismo en el portal de la NASA todo lo tiene sistematizado mediante lo que son la ramificación del conocimiento y la capacidad del conocimiento organizado mediante mapas conceptuales. Bueno, el grado de potencial significativo que puede tener una información va a depender mucho del material visual, icónico, instrumental, vivencial, de carácter de experiencia directa, ¿sí? Tiene que ver mucho también. De nada vale entrar a un sistema de compartir o de preparación si la persona no tiene una actitud. Por ejemplo, en una de las teorías sociocultural de un famoso pensador ruso, Leo Vygotsky, él plantea que la construcción del conocimiento, a diferencia de los genetistas, es que es la consecuencia de una evolución cultural. Y esa evolución cultural solamente se da en función de ¿qué? Un contexto, una disponibilidad y una actitud, y está rodeado de buenos ejemplos. Si no hay disponibilidad, puede haber disponibilidad, en este caso del perceptor, pero si el emisor no tiene actitud, el perceptor no construye. Si el emisor tiene grado de actitud y grado de disponibilidad,
Y asimismo, en ese proceso de vasocomunicación, el perceptor, que en este caso el perceptor es el estudiante porque él no recibe, él percibe. Ahora mismo, todos ustedes están percibiendo, no están recibiendo. Y cada quien está haciendo un revuelo de entendimiento sobre todos estos planteamientos que me permito compartir. Y eso ¿qué va a implicar? Grado de significancia sobre el tipo de material. Es decir, cómo yo genero un material que no sea arbitrario y sustancial con ideas correspondientes y pertinentes, que se encuentre dentro del ámbito de la capacidad del aprendizaje. La disponibilidad de estas ideas con la estructura cognitiva concreta que pueda tener cada perceptor o cada estudiante. No se puede construir un lenguaje para un común denominador, para un prototipo de procesador cognitivo. Tienes que utilizar un software o un courseware que dé lugar cobertura para diferentes procesadores. Luego el significado psicológico o fenomenológico, es decir, la actitud para potenciar. Por ejemplo, sería interesante que esto que me estoy permitiendo compartir pudiera ser llevado o pudiera ser madurado no solamente en un escenario educativo, en tu vida amorosa, en tu vida familiar, en tu vida empresarial, en tu vida social, ¿no? Inclusive, miren, acabo de acordarme de lo que implica el aprendizaje significativo como un lenguaje de carácter perceptivo para poder negociar en determinado contexto. Ganar, ganar. Una frase muy común por allí. Ganar, ganar es la capacidad potencial de la actitud del aprendizaje significativo para poder lograr tales propósitos. Y eso tiene que ver mucho con el grado de elaboración neural o cognitiva que tiene el individuo. Bueno, de igual manera, aquí tienen toda una relación sobre el docente o el facilitador. Se adapta a un entorno con tareas prácticas, presenta ideas, redefine ideas, muestra indicios, hace comentarios, se refleja en la práctica del estudiante, adapta la práctica del estudiante, ¿en función de qué? De unos propósitos, unas competencias, una intencionalidad educativa. ¿Para qué? Para lograr ideas, generar preguntas, para compartir ideas, para llevarla a la práctica, para generar preguntas que contrasten con esa idea. Y todo esto que va a suponer una concepción de carácter estructural que lo va a llevar a reflexionar sobre alternativas prácticas. Pero todo lo previo es una teorización, es la evolución de una teoría para llegar a alternativas prácticas. Bien. Concepto clave de estructura cognitiva. En el aprendizaje significativo está muy importante entender el trabajo abierto, la motivación, el medio como contexto, la creatividad en función de la imaginación y la inteligencia, el desarrollo de una relación de conexión entre conceptos previos y conceptos posteriores y la necesidad de la adaptación del propio estudiante a sus necesidades especiales. Ahora, por el contrario, los aprendizajes colaborativos, que están la relación, o sea, dice que varias mentes, hay un principio que dice, varias mentes que estén en una misma frecuencia, con una misma intencionalidad y con un mismo propósito, pueden construir algo edificante. Pero ojo, todos tienen que estar en la misma, esto tiene que ver mucho con la calidad total. La calidad total en los aprendizajes colaborativos, todos tenemos que tener asumidos niveles de compromiso con la misma frecuencia, con los mismos propósitos. A mí me llama la atención mucho en mi universidad, tú le dediques misión, visión, objetivo, valores, pero pareciera ser que las acciones cotidianas y de determinados sectores nada tienen que ver con esa misión y esa visión.
en el trabajo colaborativo, todos tenemos que estar, como diría Habermas en su obra La comunicación, todos con igual información, con igual estructura y con igual intencionalidad. Intencionalidades, disponibilidad, actitud, constancia y perseverancia. Bueno, aquí, ¿en qué medida podemos generar las TACs con el desarrollo del aprendizaje significativo dentro de una preconfiguración estructural que genere un desarrollo de carácter cognitivo? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el qué. El qué está referido a la construcción social del conocimiento. El por qué facilita el desarrollo cognitivo. ¿Quiénes están en el entorno? En este caso puede ser un maestro, un interlocutor, un posibilitador, un coaching. ¿Cuándo se deben cambiar este tipo de puntos? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Y cómo? Aquí lo tienen. Ahora bien, ¿cómo se genera esta aplicación del TAC en el curso de posgraduado? Objeto de la actividad de hoy. Aplicar las TAC es, primero, no es cuestión de hacer grupo por hacer grupo. Cuidado. Hay perversiones en ciertas dinámicas educativas cuando no están controladas. Organícense en grupo, por darle un ejemplo. Se organizan siempre los 4. Pero ya nosotros estamos organizados. El grupo de siempre. Pero en el grupo de siempre no hay cohesión. Hay un mercenario. ¿Quién es el mercenario en el grupo? El que hace el trabajo y pasa cuenta. Y todo el mundo dice, oye, Eri, tranquilo, haz el trabajo y nada más dinos cuánto hay que poner. Este es un mercenario del conocimiento, él está cobrando, pero los otros ¿qué están haciendo? Usufructuando un trabajo que no es. Entonces, la cohesión de grupo, trabajo en equipo para reseñar, trabajo en equipo como para poder enseñar, grupo de equipos reducidos, equipos esporádicos, estructura cooperativa, dinámica de grupo, equipos estables y recursos para organizar los equipos. Cohesión de grupo, tenemos que tener un prototipo de mobiliario. A veces queremos trabajar una determinada tendencia y el propio escenario en que nos manejamos no permite cohesión de grupo. No sé si se han percatado, en la mayoría de los hogares hay comedores rectangulares. Los comedores rectangulares muestran que ahí hay un proceso de comunicación autoritario. ¿Quién se sienta en la cabeza? Sin embargo, vayan ustedes a un restaurante de tipo asiático chino. La mesa es redonda. ¿Por qué? Porque el proceso de comunicación es ámbito de intervención, cohesión de grupo. Bueno, el aprendizaje colaborativo. Hay interdependencia positiva, responsabilidad individual, habilidades interpersonales, interacción estimuladora, evaluación grupal, y ahí ustedes van a encontrar cada fortaleza que te puede dar el trabajo para cuando lo trabajas en la construcción de un desarrollo significativo relevante mediante un proceso de interacción. Recuerde que dije que en la relación o en la configuración sináptica está la relación intrínseca y la relación de carácter contextual. ¿Qué papel juegan los grupos o los aprendizajes colaborativos en este tipo de relaciones? Igualmente, aquí tenemos los 10 consejos que podemos tomar en consideración. Primero hay que tener claro a dónde vamos. Todos tenemos que estar claros qué vamos a hacer y para dónde vamos. Y todos tenemos que tener que no hay una imposición a ultranza, sino que todos estamos de acuerdo cómo conformamos el equipo, cómo vamos a generar el proceso de comunicación y respeto. Por ejemplo, nadie tiene la verdad absoluta. Aquí se dialoga, no se discute, no se debate, se dialoga. ¿Cuál es la orientación guía? ¿Cuáles van a ser las metodologías y actividades diversas que le deben dar coherencia al aprendizaje colaborativo? ¿Cómo vamos a hacer este contraste de ideas? ¿Vamos a utilizar el argumento, el debate? ¿Cómo vamos a hacer esa programación periódica? ¿Cómo vamos a hacer un trabajo de creatividad? El papel que juega las TIC, el papel que juega el proceso de reinformación y formación como autoevaluación y coevaluación. Es decir, el aprendizaje colaborativo más el aprendizaje significativo con el desarrollo
de toda una estructura neural, aquí va preconfigurando, va dándole sentido a muchos planteamientos que suenan desde afuera, pero que internamente no lo estamos preconfigurando. Por eso es que un facilitador, un interlocutor, es un creador de un alambrado eléctrico. ¿Cómo se van a generar estos interconectores, estos procesos eléctricos? Hay que hacer todo un entramado, como también le presenté al comienzo de la ponencia, la relación entre pensamiento y estructuras arquitectónicas o estructuras de ingeniería para elaborar puentes. Cada mente tiene una forma diferente de abordar un puente. Bien, los 5 trabajos para trabajar en grupo de aula. ¿Cómo deben trabajar? Porque, repito, hay una perversión, hay una corrupción en los trabajos grupales. Y los trabajos grupales en algunas experiencias no están debidamente correlacionadas con el planteamiento que me estoy haciendo. Igualmente, aquí tienen otro modelo de cómo pueden trabajar en la relación de la neurociencia, el desarrollo del componente de las TAC con el aprendizaje significativo en la construcción de un factum mental más eficiente y más eficaz. Luego, aquí tenemos los ejemplos que pueda tener en la relación entre inteligencia artificial, aprendizaje significativo y aprendizaje colaborativo, ¿no? Cómo pueden generar esto contra la desinformación, la ciberseguridad, cómo navegar, cómo optimizar productos y procesos de venta. Bien, la UNESCO ha planteado una serie de ideas con miras a qué, al objetivo del desarrollo sostenible. Y en el caso de Panamá, Panamá lo tiene como un decreto, que es el 393-2015, de cómo adopta el Estado panameño la ODS. En el 2015 habría interesante que averiguar en el caso de mi hermana Nicaragua o mis hermanos nicaragüenses. Bien, exploración didáctica. Todo esto que hemos visto, ¿cómo lo puedo yo corroborar? ¿Cómo yo puedo generar en los programas de posgraduado con el apoyo del aprendizaje significativo y la TAC? Política. Una política, utilización de la tecnología, de la inteligencia artificial en el contexto educativo, está regida por los principios fundamentales de inclusión y equidad. ¿Cuál sería la estrategia? Inteligencia artificial para todos. Debe permitir que cada persona pueda sacar provecho de la revolución tecnológica en el curso y acceder a los beneficios en materia de innovación y saber. ¿Cuál sería el desafío de esta política? ¿Cómo adoptar un enfoque en materia de inteligencia artificial centrado en el ser humano? Que es lo que he venido planteando, que tenga como objetivo reorientar el debate para incluir la función de la inteligencia artificial en la lucha contra las posibles desigualdades en materia de acceso al saber, a la investigación, a la diversidad. Aunque hay una paradoja dentro de la modernidad líquida, ahora cuando más fluye información, es ahora cuando la persona menos se resiste a enterarse en esta constante de transformaciones de verdades, porque, como bien saben ustedes, esta sociedad de la incertidumbre, hoy hay una verdad, mañana deja de ser verdad. Una segunda política es el consenso que se hizo en Beijing. La UNESCO, sobre lo que supuso la inteligencia artificial, elaboró una publicación para buscar la mejor preparación de quienes están encargados de generar política educativa en materia de inteligencia artificial. Es decir, los que vamos a trabajar tenemos que tener claro, por ejemplo, cuáles son estas propuestas y cómo las debemos desarrollar. ¿Cuál sería la estrategia? La formulación de política y del ámbito educativo, cómo crear una visión común de las oportunidades y desafíos, así como de las consecuencias en términos de competencias básicas necesarias que debemos contemplar en las estructuras o en las propuestas curriculares de cualquier programa de posgraduado. ¿Cuál sería el desafío? El despliegue de la tecnología de la inteligencia artificial en la educación como objetivo de mejora de las
capacidades humanas. El fundamento, insisto, que intento consolidar, posicionar en esta presentación es justamente eso, la capacidad humana desde el punto de vista de la mayor posibilidad de entender cómo funciona la mente humana y cómo a partir de la mente humana puedo hacer procesos de intervenciones a través de las llamadas aprendizajes, los aprendizajes significativos y relevantes y el desarrollo de aprendizaje colaborativo. Enseñar la inteligencia, otra política, enseñar la inteligencia artificial en las escuelas, universidades y programas de posgrado. ¿Cuál sería la estrategia? Bueno, ¿cómo será la inteligencia artificial hoy en el futuro? ¿Cuáles son los principios éticos que debemos tener? Hace un momento planteaba el hecho de que un profesor que utiliza, por ejemplo, el chat o el chatbot, tiene que tener una facultad de habilidad no solamente cognitiva, metacognitiva, y la metacognición es lo que yo llamo un advenedizo al manejo documental, informativo, bibliográfico, con la que está manejando su tratamiento teórico. Luego, el desafío estaría un poco sobre ese desarrollo de capacidades para crear planes y aquí entra bastante, y esta es una buena oportunidad para lo que sería la conformación o el desarrollo de preparación de facilitadores para cursos de posgraduado manejando no la inteligencia artificial, sino lo que está antes de la inteligencia artificial, que es el cerebro humano, para poder entender esos niveles de proceso que debe adquirir. Bien, las recomendaciones estratégicas sobre la inteligencia artificial en la educación. Hay 5 ámbitos. La gestión, la implementación, empoderamiento, tanto de los docentes como de las propuestas educativas, servicio de aprendizaje, evaluación de resultados, los valores y las competencias necesarias para el individuo, para la vida y para el trabajo. La manera de proporcionar todas posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida, que tiene que ver con lo que vimos en una de las exposiciones, el desarrollo del pensamiento corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo se va a trabajar estos 5 ámbitos? A través de 4 relaciones de carácter transversales o cruzadas. Recuerden que una de las cosas que hoy día también es parte de la exigencia es que la formación hoy día es cruzada. Usted ven hoy día un médico estudiando Derecho, Economía, un abogado estudiando Economía, un educador estudiando Derecho, un economista estudiando... Es decir, hay que cruzar e inclusive usted puede encontrar en Panamá hay el caso de médicos que están incursionando como chef. Solamente lo doy a manera de ejemplo para entender un poco qué son cuestiones transversales. Entonces, una cuestión transversal es lo equitativo y lo inclusivo, la equidad y la necesidad de la igualdad, la utilización ética, transparente y comprobable de datos y algorítmico de la educación y sobre todo seguimiento, evaluación e investigación como una manera de razonar, validar y generar este tipo de experiencia en futuros encuentros o como mejora propia de las ofertas que genera la propia universidad. Ahora bien, hay consecuencias. No todo es perfecto. Y entonces las consecuencias están debidamente aquí planteadas sobre la necesidad de principios y estándares éticos que hay que tener. Por ejemplo, principios y estándares éticos es lo que le señalo a la hora de evaluar un trabajo y que un alumno, si tú no tienes dominio, te está metiendo un gazapo. Hoy en Panamá se da un fenómeno curioso.
un periodista que hizo en la semana una divulgación de unas grabaciones a la cual la persona afectada dijo que esto era inteligencia artificial. Ahora, en respuesta, le montaron toda una inteligencia artificial en la que le hacen ver como que se ha vendido porque un candidato determinado le está pagando para que ataque a esta figura. Ahí hay un planteamiento ético. Y el planteamiento ético es que yo, como perceptor de esa imagen, no la acepto. Miren, hay algo que yo no acepto. En Panamá estamos viviendo ahora mismo un problema muy grave, muy delicado. La inmigración. Diariamente hay más de 2,000 inmigrantes que están pasando por el tapón de Darién. Eso es un problema serio. No solamente para Panamá, sino para todo el área. Pero ustedes creen que como un compromiso ético yo me voy a sentar en algún dispositivo a ver las calamidades y vicisitudes que esta gente confrontan para poder llegar a un sueño no posible, sino imposible. Impossible dream. Miren lo que está pasando en Estados Unidos, ahora mismo en Nueva York. No caben, están durmiendo en la calle y la preocupación es que con el invierno, ¿dónde lo van a hospedar? Y la gente creyendo que por allá van a tener mejores opciones, ¿no? Pero yo, a donde quiero llegarle, no, como una cuestión ética, yo no me puedo sentar en mi casa cómoda a disfrutar las calamidades y vicisitudes de otros. Igualmente, tengo que tener claro cuáles son los estándares éticos para interactuar con la inteligencia artificial. Y eso es toda una estructura de carácter cognitiva, todo un andamiaje mental. Bien, asimismo, la evaluación del impacto. Es importante saber si el impacto es favorable, desfavorable, amenazador o fortalece. Sobre todo en el proceso de desarrollo. ¿Para qué? Para identificar y mitigar. Involucrar múltiples partes interesadas. Es decir, aquí se hace muy importante y entrando nuevamente en lo que es parte de una de las propuestas, las TAC, en lo que es el trabajo colaborativo. Es decir, cómo colaborativamente entre expertos de carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario se generan experiencias en los programas de posgraduado y ver las fortalezas que esto permite. La explicabilidad y la transparencia mediante diseño, la supervisión humana sobre los sistemas de inteligencia artificial en función de los datos que operan, la autonomía total, en fin, son riesgos, son consecuencias no deseadas. Ahora bien, aquí cerramos. Con todo, buscamos es una estructura neural con capacidades cognitivas y metacognitivas. ¿A través de qué? Del aprendizaje significativo y relevante, a través de la inteligencia artificial y a través de lo que serían los llamados aprendizajes, las TAC, los aprendizajes, que aquí se repitió, que serían las TAC, los tópicos de aprendizaje colaborativo, para el desarrollo de una formación, entiendas ahora, integral, corporal, sinestésica, lingüística, espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, ¿verdad? Como la construcción de un verdadero ser humano que desde la perspectiva de la conducta humana, desde la perspectiva de la capacidad y del desarrollo que tiene hemisféricamente, pueda consolidar este tipo de destreza y obviamente una estructura neural que te permita a ti dejar de ser un útil para convertirte en un ente proactivo. Beneficios de esta propuesta, aquí lo tienen: desarrollo de la mente,
habilidades de trabajo, componentes del lenguaje, tendencias nuevas en la educación, razonamiento verbal y pensamiento crítico, y desarrollo de habilidades sociales, autonomía, diversidad y sobre todo, cuando hablamos de reducir el fracaso escolar, no solamente al concepto clásico que podemos entender en una escuela, ya sea básica, sino inclusive, llámese fracaso escolar a una persona que salga de un programa de posgraduado y que no esté habilitado para poder generar lo que de alguna manera me he intentado plantear. Bueno, y para terminar, una reflexión: el despliegue de las tecnologías, de la neurociencia, los aprendizajes significativos relevantes, los tópicos de aprendizaje colaborativo y la inteligencia artificial en la educación deben tener como objetivo la mejora de capacidades humanas y la protección de los derechos humanos, con mira a una colaboración eficaz entre humanos y máquinas, no entre máquina y humano al estilo Terminator, que fueron las máquinas las que llegaron a gobernar a los humanos. Cuidado, sino que el aprendizaje y el trabajo como en favor del desarrollo sostenible. Gracias por haberme permitido compartir estas ideas y pues a la orden siempre.